don Ernesto, muchísimas gracias, don Edwin, doña Patti Ventura, gracias. Gracias porque nos permiten tener esa comunión espiritual y abrazarnos en el calor de la oración. Qué bonito es sentir la confianza de que Dios actúa y de que Él no deja de ser el mismo de ayer, de hoy, de siempre. ¿Cómo no sentir en esta noche ternura cuando sabemos que a través de estos encuentros con la palabra hemos tratado el tema de la Santísima Virgen María? ¿Cómo no llenarnos de inquietud al conocer a María, carta de Cristo? Una carta que desde la palabra se abre para nosotros, para poder acercarnos más a ella, para conocerla de una forma muy especial, no solo entendiendo lo que para hoy María es para cada uno de nosotros, sino más bien para conocer lo que María desde siempre ha sido, totalmente inmersa en la historia de la salvación. Por eso la invitación para ustedes, para nosotros, comunidad Avar, es acercarnos a ella, es poder conocerla y no solamente conformarnos con el conocimiento, sino poder entrar en una relación todavía más estrecha. Recordemos aquellas palabras de Jesús: Hijo, he ahí a tu madre. Pues bien, de María vamos a continuar reflexionando. De María vamos a seguir meditando. Y les voy a invitar a ustedes para que en esta noche presten toda la atención. Según sea el interés de todos y cada uno de ustedes, la enseñanza va a ser grabada, va a ser registrada, para que si usted tiene a bien los temas que se han dado, que han precedido y este tema, si usted quiere volverlos a ver y compartir, pues eh, excelente sería, ¿verdad? Así que de momento voy a proceder a realizar dos acciones. Una, voy a apagar mi cámara, ¿verdad? Voy a cerrar el lente de mi cámara y voy a compartirles pantalla. Lo que quisiera de forma especial es de que ustedes pongan mucha atención. La enseñanza fue anunciada a través de la invitación y no hay prisa, no hay prisa. Vamos a ir compartiendo esta enseñanza. Posiblemente lo vamos a desarrollar en dos encuentros, así que procedo a apagar la pantalla y vamos a la presentación. Desearía que alguien me confirme si ya la está viendo. Sí, perfecto. Correcto. ¿La están observando? Perdonen. Sí, correcto, está bien. Perfecto. A ver, ¿cómo dice el título? ¿Alguna de las damas que hoy nos acompañan acá, hermanas? María, carta de Cristo. Esa es la experiencia. No solamente conocimiento, sino esa es la experiencia. María, carta de Cristo. Si de Cristo usted y yo recibiéramos una carta, no hay carta más especial que el Señor nos pueda dar, especialmente para estos tiempos, que es poder conocer más a su madre. Yo les agradezco de que mantengan sus micrófonos apagados. Igualmente, en algún momento voy a dar la participación y desearía que también participen, pero para la buena recepción de la enseñanza, yo les agradezco pues acatar esta recomendación, ¿verdad? María, carta de Cristo. Primero, nosotros confesamos y tenemos bien claro
que la Santísima Virgen María es la más santa de todas las criaturas, llena de gracia y virtudes, concebida sin pecado original, que es la Madre de Dios y Madre nuestra, y está en el cielo en cuerpo y alma. En esto se resume toda la devoción y el culto que nosotros le rendimos a la Santísima Virgen María, sabiendo que ella es la más santa de todas las criaturas, la llena de gracia, así la reconoce la Iglesia, pero así la saludó el ángel, llena de virtudes. Me faltó la cancha preguntarle a mi amiga si tenían aceite mineral o con qué lo voy a sobar. Ahí debe haber alguna, creo. Alguna. Les agradezco, por favor, con el microfonito. Les agradezco con el microfonito. Después de que confesamos, nosotros confesamos todo esto sobre la Santísima Virgen María, vamos a enlazarnos con lo que fue el tema anterior. El tema anterior llevaba por título Estrella de la Evangelización, ¿lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? María. Efectivamente, ella es estrella de la evangelización. María tiene un papel insustituible en la historia de la salvación. Habrá quienes, y por ahí lo intentan hacer, de sacarla dentro de la historia de la salvación. Por voluntad de Dios, ella, la Santísima Virgen María, forma parte del Evangelio. La Virgen María ilumina la misión evangelizadora de la Iglesia. Así que ustedes y yo, nosotros, podemos encontrar en María, ese modelo perfecto de entrega a Dios. María es modelo para cada evangelizador. Y finalmente, atendiendo a lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, este es uno de los documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II, nos dice lo siguiente: levanten sus ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes. Lumen Gentium, numeral 65, documento del Concilio Vaticano II. Así es como los padres de la Iglesia en este concilio quieren llamar nuestra atención y que María atraiga nuestra atención, diciéndonos: levanten sus ojos hacia María, que ella brilla ante toda la comunidad, sí, de los elegidos, como modelo de virtudes. De esta manera, pues, resumimos lo que en el mensaje anterior estuvimos reflexionando. Ahora bien, una evocación. ¿Usted ha tenido que dar razones de su fe en María? Quizás en su propia familia, en su trabajo, quizás en algunas circunstancias de un retiro, de una convivencia. ¿Ha tenido que dar razones de su fe en María? ¿Qué argumentos bíblicos y doctrinales conoce sobre la Virgen María? ¿Cómo es tu relación con la Virgen María? Por eso nos ha parecido bien a la Escuela de Evangelización Dabar tomar estos contenidos gracias al esfuerzo pastoral de la Escuela de Evangelización San Andrés de México, al darnos estos instrumentos de enseñanza y poder compartirlos con ustedes como proceso de enseñanza. Les repito, no para quedarnos con un mero conocimiento, sino para entrar en una relación. De aquí la importancia de todo lo que hemos
compartido y de lo que continuaremos compartiendo sobre la Santísima Virgen María. El tema, sí, el tema de hoy, según fue anunciado en la invitación, son conflictos con María. Claro, al tratar el tema de la Santísima Virgen María, pues hay un mundo de ideas, pensamientos que a su alrededor se expresan, se manifiestan, y eso es lo que nosotros vamos a querer comprender. Por eso nuestro encuentro sobre todo es a la luz de la palabra de Dios, para poder conocerla todavía más y mejor. Con argumentos bíblicos vamos a ubicar las dos posturas respecto a María, especialmente dentro del plan de salvación. Ubicar las posturas respecto a María, pero dentro del plan de salvación. Hay quienes, y quizás usted conocerá, lo decimos con todo respeto, ¿verdad? Hay quienes no reconocen a María en el plan de salvación. Otros la desubican, exagerando su culto y devociones. Y van a ver ustedes que esto va a llamar poderosamente nuestra atención. Por eso, reitero, no tenemos prisa, porque nos interesa, como bien venimos conociendo a la Virgen María, seguir entrando en una relación de mayor intimidad con ella. Es para usted y para mí importantísimo encontrar un norte, no andar perdiditos, saber a dónde nosotros podemos ubicar a María. Y la reflexión que estamos teniendo es precisamente para eso, para que sepamos ubicar a la Santísima Virgen María en el contexto de la salvación, en el escenario de la salvación. Con respecto a María, existen dos posturas extremas. Así, ténganlo claro. La postura minimalista, María no ubicada, ya lo vamos a comprender más adelante, cuando quizás para algunos no es familiar este término minimalista, pero lo vamos a comprender. Es una de las posturas que vamos a considerar donde María no la ubican, ¿verdad? También vamos a ver la otra postura maximalista, María desubicada. Así que ya con estos títulos, creo que ya usted le está llamando la atención. No me cabe la menor duda de que usted está llamando a la gente de su familia. Tiene su libreta de apuntes, porque sí hemos aprendido y sí seguiremos aprendiendo sobre la Virgen María. La postura minimalista, María no ubicada. Esa va a ser nuestra primera reflexión. Son quienes devalúan el papel de María en el plan de salvación. Devaluar, ¿qué podemos entender por devaluar? Doña Carmen. O alguna de las hermanas que me quiera colaborar, ¿qué podemos entender por devaluar? ¿Será que están muy concentradas? Quitan el mérito a la Virgen María, la menosprecian. ¿Perdone? Le quitan mérito a la Virgen María. Le quitan mérito, ajá. ¿Qué más? Devaluar podríamos decir que le quitan mérito, desmérito, ¿verdad? Devaluar podría ser inclusive hasta desprecio, ¿verdad? Importancia.
Devaluar quizás podría ser también falta de reconocimiento. Son quienes devalúan el papel de María en el plan de la salvación. Ahora, no solamente fijen su atención en María, sino en el contexto del plan de la salvación. Y aquí encontramos uno de los primeros conflictos. Relación esponsal de José y María. Relación esponsal de José y María. A ver, para darme a entender, ¿qué es esponsal o qué son los esponsales? Los esponsales, cuando hablamos del matrimonio, son las promesas del matrimonio. Entonces, ya en esto hay un gran conflicto, ¿verdad? Porque en la relación de compromiso de José y María se da una situación donde muchos, ¿verdad?, concluyen que José y María tuvieron relaciones matrimoniales después del nacimiento de Jesús. Para afirmar esto, se apoyan en el texto de Mateo 1:25. Antes quiero hacer un paréntesis. La escuela San Andrés, como parte de su metodología, también nos sugiere hacer representaciones para poder entender estos conflictos, ¿verdad? De tal manera que con la participación de hermanas y hermanos podamos ilustrar en una representación lo que aquí estamos argumentando. En esta ocasión, dado que es virtual, por una cuestión pedagógica, es mejor hacerlo de tal manera, de esta forma. ¿Por qué? Porque queremos captar su atención. Lo demás es lo que quizás usted y yo hemos vivido dentro de la sociedad, dentro de la propia familia, cuando hay quizás familiares o hermanos, amigos o vecinos que quizás son cristianos, pero no cristianos católicos. Entonces, por eso hacemos estas afirmaciones. Son muchos los que concluyen que José y María tuvieron relaciones matrimoniales después del nacimiento de Jesús. Y esto pues obviamente lo hacen basados en la palabra de Dios. Pero como la palabra de Dios no hay que sacarla de contexto para que no se dé un pretexto, vamos a irlo viendo detenidamente. Ese texto de Mateo 1:25. Y dice la palabra de Dios, y no la conoció hasta que dio a luz un hijo, al cual le puso por nombre Jesús. Eso es lo que nos cita el versículo 25 del capítulo 1 de Mateo. Es evidente que San Mateo hace esta aclaración necesaria para indicar que el niño nació de María por medios divinos y no humanos. Por consiguiente, el versículo en cuestión no implica en modo alguno que José y María tuvieron relaciones después del nacimiento de Jesús. Esa es una de las grandes aseveraciones y diría yo falsedades, mala interpretación, están tergiversando el texto bíblico, porque ellos aluden a la expresión hasta que, entonces haciendo creer o queriendo hacernos pensar que después de que dio a luz, María sí tuvo relaciones con José. Entonces, eso es lo que vamos a ir analizando. Sobre todo esa expresión hasta que, no solamente en este versículo, sino que lo vamos a comprender con otros versículos bíblicos y sobre todo con un versículo del profeta Isaías que fue escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús. La palabra hasta que. Los hermanos separados usan esta cita bíblica, como les decía,
para afirmar que María tuvo relaciones sexuales con San José después que naciera Jesús, pues que ahí dice hasta que. Para ellos esta palabra hasta que quiere dar a entender que después José sí tuvo relaciones con María. Y eso es totalmente falso. En algún momento, hermanas y hermanos, esto les va a parecer un poquito reiterativo, pero nuestro objetivo es que a usted le quede muy bien claro. San Mateo no pretende meterse en la intimidad de María. Lo que pretende es dar a entender que Jesús nació sin intervención de hombre. Por eso dice, no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo. Además, con la palabra hasta que no siempre quiere afirmar que luego sí sucedió algo. Inclusive uno dialogando con un hermano no católico y totalmente cerrado sobre esto, dice, bueno, él dice hasta qué. Y si dijera después de qué, no, hermano, es que ahí no dice después de qué, sino que ahí dice hasta qué, ¿verdad? Y para nosotros, sabemos que en este foro y en esta sala virtual todos somos católicos, pero nos interesa de sobremanera poder comprender esto porque nos permite primero conocer mejor a la Santísima Virgen María y pues comprendiéndolo también podemos ayudar a otros a comprenderlo. Algunos ejemplos nos ayudarán a clarificar el asunto sin lugar a dudas. Ejemplo, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, al segundo libro de Samuel, ¿verdad? Recordemos que Samuel, para ubicarlos en la historia de la salvación, Samuel fue uno de los jueces, pero también fue un profeta. Y este libro, Samuel, tiene el primer libro y segundo libro de Samuel. Y allá por el capítulo 6, versículo 23, en ese contexto, ¿verdad? Se habla de una hija de Saúl, Mical. Mical fue esposa del rey David, que por cierto, según la describe la Biblia, y Samuel se ocupa mucho de hablar sobre ella, fue una mujer muy hermosa, ¿verdad? Fue muy hermosa, hija de Saúl y esposa de el rey David, hija de rey y esposa de rey. Resulta que Mical no podía concebir, no podía tener hijos, ¿verdad? Y dice el versículo 23, así, literal, Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ah, caramba, esto llama la atención. Léalo con atención. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces quiere decir que Mical, después de muerta, sí tuvo hijos. ¿Ven ustedes? Es el cuidado de poder comprender y de saber interpretar lo que ahí dice. Difícilmente hubiera sido posible para Mical el tener hijos después del día de su muerte. No obstante, si queremos ser consistentes, deberíamos asumir que sí los tuvo. Si afirmamos que José, atención a esto, si nosotros, si los hermanos que no son cristianos católicos, si afirmamos que no, que José y María tuvieron relaciones después de que Jesús nació, aduciendo a las implicaciones de la frase ¿hasta qué? No puede ser. Es que no puede ser de ninguna manera. Otro ejemplo que nos ayuda a entender esto. Mateo, ya al final del primer evangelio, Mateo 28, versículo 18 al 20. El Señor nos da una gran promesa, da la gran comisión de ir a las naciones y que sea anunciado el evangelio y que cuantos tengan un encuentro sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Señor dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo.
Oyen esa expresión, hasta el fin del mundo. Quiere decir que Él únicamente va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y después del fin del mundo, ¿quién, quién concluiría que Jesús no estará con nosotros después del fin del mundo? Sin embargo, deberíamos aceptar esta interpretación. Si también concluimos que José y María tuvieron relaciones después del nacimiento de Jesús. Algo totalmente absurdo, ¿verdad? Lo que les dije anteriormente, vamos a la profecía de Isaías, es quien anuncia lo que leímos en Mateo. Isaías en el capítulo 7, versículo 14, Jesús es el Mesías prometido, nacido de una virgen. Ya lo que Mateo ha dicho y que se ha tergiversado tanto, Isaías lo anunció 700 años antes. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Lo que Mateo explica, lo que Mateo quiere que comprendamos, es lo que el profeta en el capítulo 7, versículo 14, el profeta Isaías había anunciado. Ahora bien, para que nos quede todavía más claro, Jesús nació por obra del Espíritu Santo, sin intervención del hombre. El Espíritu vendrá sobre ti. ¿Quién se lo dice a María? No, no es criatura humana. No es criatura humana. Es criatura celestial. Es un ángel, un arcángel enviado por Dios. El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que ha de nacer será llamado Santo, Hijo de Dios, explicó el ángel, subrayando que para Dios nada es imposible. Y qué hermoso cuando nosotros leemos ese primer capítulo de Lucas y quizás el segundo capítulo para comprender bien esto, porque esos dos capítulos nos hablan de uno de los misterios más grandes, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Y qué importante es para nosotros cristianos, dígase cristianos católicos o no católicos, comprender que es el ángel que la saluda, es el ángel que la llama la llena de gracia, la que le dice alégrate. Por supuesto que María en su condición humana, es lógico que María en su condición humana cuestionara aquello, puesto que no conozco varón, dice María, ¿cierto? Pero estas son las cosas importantísimas que nos permiten conocer a la Santísima Virgen María. Es un retrato de aquella que desde el profeta Isaías se nos había anunciado 700 años antes que iban a ser el Salvador. Sí, el Dios con nosotros. Sí, el Emmanuel, la llena de gracia. Ahora bien, vamos a la postura minimalista. Yo les dije que lo íbamos a comprender. Si alguno tiene una pregunta hasta aquí, por favor, puede abrir su micrófono. Si alguna de ustedes tiene algún comentario, igual no puede ser pregunta, puede ser algún comentario.
¿Vamos comprendiendo la enseñanza? Sí. Sí. Vamos bien, vamos bien. Bueno, yo les quiero preguntar porque quiero abrir el espacio también para la participación en este momento, ¿verdad? Antes de contemplar esta postura minimalista. De hecho, ya venimos hablando sobre esa postura, pero pues para fijar todavía mejor la atención, vamos a este otro conflicto. Jesús primogénito y hermanos de Jesús. Es el conflicto que estamos viendo, ¿verdad? Desde esta postura de la cual venimos hablando y tratando, minimalista. Sobre este aspecto, Jesús primogénito y hermano de Jesús, hay todo un conflicto. Por eso yo hago la pregunta, bueno, a mí me ha sucedido en los años que tengo de caminar, de perseverar y de servir, eh, especialmente en los trabajos y en algunos otros foros se encuentra uno con personas cristianas no católicas y me encanta escucharlos, me encanta ponerles atención, sobre todo porque encuentro una oportunidad para evangelizar. Pero ¿cómo evangelizamos? Conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo evangelizamos? Conociendo el magisterio de la iglesia. ¿Cómo evangelizamos? No solamente quedarnos con una devoción, ¿verdad? Sino ir un poquito siempre más allá. Precisamente María, Carta de Cristo, es una invitación que le hacemos a ustedes para que conozcamos más a María, ya con argumentos bíblicos, ¿verdad? Todavía más con argumentos bíblicos, conocerla a ella, ¿verdad? Y obviamente desde el contexto de conocer a María desde el Evangelio, ¿verdad? Poder comprender todas las advocaciones y todas esas expresiones que hay sobre la Santísima Virgen María. Por ejemplo, este mes, a ver, ¿quién participa? En este mes hay una advocación de la cual ahorita se va a recordar. ¿Cuál sería? Bueno, alguien está hablando, pero le escuché muy bajito, ¿verdad? La Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, es correcto. La Virgen del Carmen. ¿Eh? Bueno, vamos a continuar. Conflicto 2. Jesús primogénito y hermano de Jesús. Para los católicos, María solo tuvo a Jesús. Los protestantes argumentan que tuvo más. ¿Cuál es la verdad? Pues vamos a verlo. ¿Será que María tuvo más hijos? ¿Será que Jesús tuvo más hermanos? ¿Será que José tuvo otros hijos con otra mujer? Bueno, bueno, son muchas de las cosas que ellos se aventuran a concluir, ¿verdad? Uno de esos puntos de diferencia es la virginidad perpetua de María. Y esto es puro magisterio de la iglesia. La virginidad perpetua de María, ¿verdad? Según la Iglesia Católica, María solo tuvo a Jesús, pero los protestantes argumentan con la Biblia que sí tuvo más hijos. Yo quiero hacerle la pregunta a ustedes, y me la hago a mí mismo también. ¿Cómo te comportas o respondes cuando te encuentras con un protestante? Sea evangélico, testigo de Jehová, mormón, sea pentecostal o adventista. ¿Cómo te comportas? ¿Será que alguien ha llegado a tu casa a dejar algún folletillo?
¿Será que algún sábado le han visitado a usted en la casa y le han tocado la puerta y le piden, por favor, dedicar un espacio? ¿Será que en el trabajo hemos topado con alguna compañera o compañero? Bueno, si esa no ha sido tu experiencia, tarde que temprano llegará, ¿verdad? No es esta la prioridad de la evangelización, pero nosotros tenemos que estar preparados y atender a lo que la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro 3:15, en la parte B, versículo 16, en la parte A. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Estén siempre preparados a responder a todo aquel que pida razón de la esperanza que ustedes tienen. ¿A qué nos llama? A estar preparados para responder. Responder significa decir todo lo que sabemos. No, no necesariamente es responder, no necesariamente es decir todo lo que sabemos, sino compartir su fe, dar testimonio a todo aquel que pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero, ¿con qué actitud? Dice el versículo. Pero háganlo con humildad y respeto. Yo mismo he visto cómo personas entran en grandes discusiones sin ningún reparo, en grandes polémicas sin ningún objetivo sobre estos temas. Me he dado cuenta cómo hay familias que, siendo algunos cristianos católicos y otros cristianos evangélicos, por estos argumentos, por estas situaciones que a veces no logran entenderlas, hasta se enojan, hasta se dejan de visitar. Es que lo conozco muy bien, lo conozco muy bien. Conozco también hermanos no católicos evangélicos que lo llevan a uno a una situación de estrechez, ¿verdad? De decirle, mire, usted está en lo peor, ¿verdad? Entonces nosotros es importante que nos preparemos, sobre todo no tanto del conocimiento, sino desde el testimonio, sí, por supuesto, desde la razón, sobre todo para la esperanza que tenemos y hacerlo con humildad y con respeto. Con humildad y respeto. No me cabe la menor duda de que usted, hermana o hermano que estaba escuchando, está deseando tener una conversación con alguien y poder hablarle un poquito de esto que estamos tratando esta noche. Dice la Biblia que María tuvo más hijos, o más bien dice que Jesús tuvo más hermanos. ¿Qué creen ustedes? La verdad es que ninguno de ellos tuvo más hijos. Ni José tuvo más hijos con otras mujeres, ni María tuvo otros hijos después del nacimiento de Jesús. Con un sencillo análisis genealógico y de gramática griega lo demostraremos. Y esto lo vamos a comprender mejor. Primero, es importantísimo que analicemos las citas usadas por los hermanos no católicos para decir que María tuvo más hijos. Es bueno decir, antes que ninguna cita se use, la expresión hijos de María, que es lo que los protestantes argumentan. Pero en todo caso, sigamos los argumentos. Vamos a escuchar los argumentos o a conocer los argumentos que ellos hacen, que les recomiendo. Es mi forma de actuar cuando yo hablo con alguien que no es católico y me sale con eso. Me gusta primero que sea la persona que tome la iniciativa por respeto, que tome la palabra. Lo escucho con mucha atención, sobre todo me encanta cuando cita la Biblia, ¿verdad? Casi siempre
los evangelios o la carta a los romanos, ¿verdad? Pues escuchamos para nosotros después, junto con estas personas, tener una comprensión mejor. A ver, ¿qué dice Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas viviendo entre nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ninguna parte, si ustedes ponen atención a este texto bíblico, en ninguna parte dice hijo de María. Lo que dice es hermanos de Jesús. Pero fácilmente se demostrará quién es la madre de esos personajes. Sobre esta temática que estamos tratando, ¿verdad? Conflictos sobre María, ¿verdad? Hay estudios bíblicos, ¿verdad? Hay estudios muy amplios, bíblicamente hablando, pero nosotros, pues obviamente lo tratamos de forma muy concreta. Podríamos verlo de forma más específica. Yo estoy tratándolo de forma concreta. Si lo detallamos, pues iríamos a un estudio que nos puede llevar bastante tiempo, ¿verdad? Repito, en ninguna parte dice hijos de María. Hijos de María. Aquel pasaje de Marcos capítulo 3, versículo 32. Oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿A quién se están dirigiendo aquí? Aquí, en el contexto de este texto bíblico, se están dirigiendo a Jesús. Jesús está enseñando. Jesús está compartiendo. Jesús está con la comunidad, no solamente de sus apóstoles, sino también de sus discípulos y de la muchedumbre. Y alguien por ahí le dice, oye, tu madre y tus hermanos y hermanas están fuera y preguntan por ti. Y ahí es donde los hermanos no católicos o protestantes dicen, ve, se da cuenta que ahí lo dice clarito, lo dice muy claro, que a Jesús lo buscaba no solamente su madre, sino sus hermanos, hermanas. Y ahí se ciñen, ¿verdad? Pero es lo que estamos tratando de comprender nosotros. María no tuvo más hijos, porque la expresión hijos de María o María tuvo más hijos no aparece en la Biblia. En ninguna parte aparece eso. De hecho, tan solo ayer hablaba con un compañero de trabajo muy cercano al puesto, de trabajo. Él es cristiano, no católico, protestante, y yo le hice esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué pensaba él o qué conocimiento tenía él si María tuvo más hijos? Y me dijo él, no tengo forma de asegurarlo. Posiblemente sí, me dice, pero no tengo forma de asegurarlo. Y hoy para ustedes y para nosotros lo decimos con contundencia, ¿verdad? En ninguna parte de la Biblia aparece la expresión hijos de María. Menos va a decir que María tuvo más hijos, ¿verdad? Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 12. Después de esto, Jesús bajó a Cafarnaúm y con él su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y son textos bíblicos que los utilizan para ser insistentes, para ser vehementes, inclusive majaderos, perdonen la expresión, en el hecho de señalar de que Jesús tuvo más hermanos, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos ellos perseveraban en la oración. Ya estamos hablando aquí de la primera comunidad cristiana. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu
en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Ven, es clarita la expresión ahí, que dice, de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿Por qué no decir María, la madre de Jesús, y sus otros hijos? Es que no lo puede decir. Es que es absurdo. Es que es erróneo. Es que sería una herejía. Así lo llamaría la iglesia antiguamente. Sería una herejía decir la madre de Jesús y sus otros hijos. No es correcto. La expresión, esto es muy amplio, yo les repito, lo estoy viendo muy concretamente, ¿verdad? Porque inclusive sobre esta temática podría citar los padres de la iglesia, que también ellos, y cuando hablo padres de la iglesia, hablo aquellos que la iglesia llama doctores, que también escribieron, que también enseñaron, ¿verdad? Pero lo estamos viendo de forma muy concreta. La expresión primogénito hace pensar que como fue el primero, debieron haber más hijos. Y eso no ocurrió así. Eso no fue así. Y sobre esto hay choque de opiniones. Y dio a luz a su primogénito, Lucas, capítulo 2, versículo 7. Cualquier cristiano poco formado, atención a esto, cualquier cristiano poco formado caería en el error, dije error, casi digo horror también, de creer que María tuvo más hijos. Ahora vamos a demostrar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es Cristo Jesús y la verdad está en la palabra y está en la sana interpretación de la palabra, no solo en la homilética. Eso significa no solo en la interpretación, sino en la exégesis, sino en lo que verdaderamente el texto bíblico dice y enseña. La cultura judía es una cultura patriarcal. Y yo creo que ya eso todo lo conocemos, ¿verdad? Lo conocemos en los evangelios y cuando leemos a San Pablo, de sobremanera lo entendemos. Toma atribuciones lingüísticas, ya que decir hermano puede referirse a cualquier grado de parentesco, como tío, sobrino, primo, etc. Esto ocurre porque en la lengua hebrea no existe la palabra tío, primo u otra, ¿verdad? No hay otra palabra. Entonces, esto para ustedes y nosotros nos tiene que quedar claro hoy, por los siglos de los siglos, ¿verdad? No hay forma. Ya si usted tiene una Biblia y me dice, mire, William, pero sí, aquí mi Biblia lo dice, ¿verdad? Es por las traducciones bíblicas que queriendo hacerlas todavía más comprensibles para nuestro entendimiento hoy, pues hay algunas palabritas ahí ya cambiaditas, ¿verdad? Lo importante es que usted sepa que para la cultura judía, cultura totalmente patriarcal, no existían esos grados de parentesco, ¿verdad? No había manera, ¿verdad? No había manera y pues hay ejemplos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es amplio y hay ejemplos bíblicamente demostrables para todavía comprender mejor esto. Así que nos queda más que claro, y yo me hago la pregunta, ¿le estará quedando claro a usted? ¿Verdad? Nos queda más que claro en hebreo, en la lengua hebrea, no había palabra para decir primo, ¿verdad? La palabra hermano abarca varios grados de parentesco. Se llamaban hermanos a los parientes y allegados. Y aquí es donde comprendemos todo.
aquellas expresiones bíblicas, aquellas expresiones del Evangelio, cuando dice ahí tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan. ¿A qué se está refiriendo? ¿A que eran hijos, hijos de María? ¿A que eran hermanos de sangre de Jesús? No, sino que eran parientes o allegados, ¿verdad? Parientes o allegados. La Virgen María tuvo solo un hijo, que fue Jesucristo. Cuando el Evangelio habla de los hermanos de Jesús, se refiere a los primos, hermanos y parientes, que entre los judíos también se llamaban hermanos, ¿verdad? Se llamaban hermanos. La Biblia llama hermanos a los de la misma raza. Jesús llamó hermanos a los discípulos y a todo el que hiciera la voluntad del Padre. Y a todo el que hiciera la voluntad del Padre. Y este texto es un texto que cuando yo comparto con algún hermano sobre esta temática, siempre lo traigo a colación. Lo repito, Jesús llamó hermanos a los discípulos y a todos y a todo el que hiciera la voluntad del Padre. Mateo, si apúntelo bien, subráyelo en su Biblia. Mateo capítulo 12, versículo 49 y 50. Y si quiere repasarlo, está siendo grabada la enseñanza para que usted nuevamente lo pueda ver, como parte de una enseñanza y una catequesis. Dice el Evangelio, y señalando a sus discípulos, añadió, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Queda claro? Clarísimo queda. Cuando a Jesús le hablaban de su madre, cuando a Jesús le hablaban del cumplimiento de la promesa y de aquella palabra que él anunciaba, Jesús, orgulloso de quienes le acompañaban, decían, estos son mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes? Todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. En el momento en que usted y yo, en el momento en que la iglesia decide hacer la voluntad del Padre, nos estamos convirtiendo en hermanos de Jesús, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado, porque hacer una interpretación errónea en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier momento. Como aquel, lo digo con todo respeto, como aquel nicaragüense que lo trajeron a Costa Rica por primera vez, un nicaragüense por primera vez en Costa Rica, ¿verdad? Y lo trajeron exactamente en el mes de agosto, ¿verdad? El día de la caminata, el día de la peregrinación, el día de la romería, ¿verdad? Y le preguntaron al nicaragüense preguntó, dice, ¿quiénes son esos? Y entonces le dijeron que eran los romeros. Y dice, el qué familia más grande. No, es que son los romeros que caminan, ¿verdad? No es que son de familia de romero, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de cómo nosotros comprendemos, hay que tener mucho cuidado de cómo entendemos y muchísimo cuidado de cómo interpretamos y enseñamos. Yo creo que este texto bíblico ustedes lo van a tener bien marcadito. Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Verdad? Argumentos mesiánicos a favor de la virginidad. La Iglesia enseña la virginidad perpetua de la Virgen María. Pero como nos gusta la historia de la salvación, como nos gusta la Biblia, pues podemos ir a esta misma historia de la salvación para poder comprender un poquito más. Desde el punto de vista de la historia de la salvación, siempre se anuncia
celestialmente el nacimiento de un niño. Se trata de un hijo único. Y esto que habla la Biblia, pues obviamente son prefiguraciones de lo que iba a ser Jesús, de su nacimiento, siendo hijo único. Así, por ejemplo, más que todo, por ejemplo, podemos ver en Génesis capítulo 15, versículo 4, cuando se habla del nacimiento de Isaac. ¿Quién era Isaac? A ver, ¿quién era Isaac? El hijo de Jacob. ¿qué? Jacob. No. Isaac, hijo de Abraham. Recuerda que era de edad avanzada y su esposa Sara no podía tener hijos. Y hay una gran promesa del nacimiento de Isaac, ¿verdad? Entonces ahí podemos leer. También en el libro de los jueces, ya un poquito más avanzada la historia de la salvación, ¿verdad? En el contexto antes de la monarquía, hasta jueces, se habla de un hombre de cabello y de una gran fuerza. Se llamaba Sansón. Sí, Sansón. Sí, ustedes se acuerdan de Sansón y Dalila por la película, ¿verdad? Sí, Sansón, ¿verdad? De aquel del cual había una promesa y su madre, que era estéril, no podía tener hijos. Pero nace Sansón como parte y cumplimiento de una promesa. Libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 4. Samuel, bueno, ya hablábamos de Samuel, pero es interesantísimo leer la vida de Samuel. Les invito a que lean y vayan a los escritos de Samuel. Aprenderán mucho en la Biblia leyendo a Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 20, también se habla de Samuel. Y pues un personaje del Nuevo Testamento del cual todos ustedes conocen, Juan el Bautista, ¿verdad? Que hace poquito, el 24 de junio, celebrábamos, ¿verdad? A Juan el Bautista, ¿verdad? Que por cierto nos quedamos con las ganas del veranillo de San Juan, ¿verdad? Entonces, de Juan el Bautista se habla lo mismo. Todos estos nacimientos, ¿verdad? Pues obviamente son prefiguración del nacimiento de Jesús, del Mesías. Ellos eran imagen del Mesías. Sería, hermanas y hermanos, sería ilógico que las figuras fueran hijos únicos y el representado por ellos no. Y estos son los pasajes que es bonito estudiarlos a la luz de la palabra, que es bonito comprenderlos. ¿Por qué? Porque un hermano cristiano, teniendo una conversación con usted, y sobre todo desde el testimonio, usted termina evangelizándolo. Usted termina evangelizándolo, ¿verdad? Son muchos, son muchísimos las personas en el mundo que van a buscar en María ese dulce refugio, esa protección incomparable. Ya lo van a ver ustedes. Van a ver en muchas partes del mundo cristianos no católicos, ¿verdad? Ya lo van a ver ustedes. ¿Por qué? Porque hay que acercarse a la madre, porque hay que conocerla todavía más. Nosotros les invitamos a ustedes de la Escuela de Evangelización Dabar, don Edwin, periódicamente pasa compartiendo unas pequeñas cápsulas, rosas para María, y don Edwin se ha tomado ese amor y vocación de continuamente estarnos hablando sobre la Santísima Virgen María, ¿verdad? Haciéndonos alusión a algunas advocaciones, pero siempre desde la palabra de Dios. Entonces, cuando tengan tiempo, escúchenlo, ¿verdad? Y sobre todo, si quieren coleccionar estas grabaciones, lo pueden hacer. Y hagan buen uso de estas grabaciones, compártanlas con las demás personas. ¿Por qué? Porque es importante que conozcamos cada día más a María, carta de Cristo, ¿verdad? María, carta de Cristo. Con las referencias bíblicas citadas de los hermanos de Jesús,
no implica que sean hijos de María. Si un hermano protestante, atención a esto, miren que apareció subrayado, ¿verdad? Si un hermano protestante, y digo hermano, que el hecho de que yo lo llame hermano no significa que sea hijo de mi madre, ¿verdad? Que si lo llamo hermano no significa de que su padre sea mi padre. Yo lo llamo hermano. Es que aún nosotros, cuando nuestro lenguaje castellano es tan rico en expresiones y en significados, en etimología, aún así nosotros, como una muy buena práctica cristiana, entre nosotros nos llamamos hermanos, sin serlo de sangre, ¿verdad? Ahora no pregunten quién es el mayor y quién es el menor, pero ciertamente nos llamamos hermanos. Si un hermano protestante ha sido honesto leyendo en su Biblia, debe reconocer que María siempre ha sido virgen. Esta doctrina fue explicitada en forma de dogma en el Concilio de Letrán en el año 1649, donde se expresa: María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Nos queda claro? Claro que nos queda claro. Y esto que acabo de decir es todo un tema, es todo un estudio bíblico, sobre todo apoyado en el magisterio de la Iglesia. Ocuparíamos varias noches para tratar este tema del dogma, ¿verdad? O los dogmas marianos. Bueno, tenemos en la Escuela de Evangelización el hermano Douglas y hermana Gaby. Ellos hace algún tiempo estuvieron con una comunidad, si no mal recuerdo, si no me corrigen, están con nosotros allá en Entre Ríos, tratando estos temas de los dogmas, ¿verdad? Y sobre eso es importante conocer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que dar razón de nuestra esperanza, con respeto y humildad, ¿verdad? Entonces, esto es parte del magisterio de la Iglesia, ¿verdad? María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Y para concluir, porque considero que lo que hemos reflexionado ha sido bastante, ¿verdad? Esta noche yo quiero que ustedes activen sus micrófonos, por favor, los servidores de la Escuela de Evangelización y todos los que estamos participando esta noche. Y van a pronunciar esta frase en voz alta, ¿verdad? Me encantaría, ya que estamos tratando el tema de la Virgen María, que sean primero las mujeres. A ver, quiero escuchar a las mujeres. La La Biblia Biblia revela la la auténtica identidad identidad de la de la Virgen. Virgen de la Virgen María. María. Muy bien. Me encantaría escucharlas de nuevo, pero un poquito más fuerte. A ver, mujeres. La La Biblia Biblia revela la revela la auténtica auténtica identidad de la Virgen Virgen María. De la Virgen María. Muy bien. Ahora los varones que estamos acá, bueno, todos los varones, si lo repetimos en voz alta. La Biblia revela la tres. auténtica identidad de la Virgen. María. Revela la auténtica María. Muy bien, sonó con ecos, pero hay don de lenguas aquí, yo creo, ¿verdad? La Biblia revela la auténtica identidad de la Virgen María. ¿Cómo no nos sentimos complacidos? Fíjense ustedes, hermanas y hermanos, que esta es la primera parte de la enseñanza. ¿Por qué? Porque yo no tengo prisa, ni ustedes tienen prisa, en que terminemos, ¿verdad? Sino que nos tomemos un tiempo, ¿verdad? Y sobre todo que a la luz de la palabra de Dios, que es el encuentro con la palabra que estamos teniendo, nos quede muy claro que la Biblia revela la auténtica identidad de la Virgen María. Entonces,
ahorita lo que voy a hacer es lo siguiente. No se me asusten, por favor. Voy a dejar de compartir y voy a abrir la cámara. Ahí, ahora sí. Y cómo no me sentirme complacido con la participación de ustedes. Si tenemos una comunidad de 24 personas esta noche, ¿verdad? Y de verdad que muy complacido y agradezco la atención, porque nuestro deseo es entrar en una experiencia de mayor relación con María. Qué bonito sería, me voy a dirigir a don Edwin, ¿verdad, don Edwin? Que muchos de los que están acá también hagan rosas para María, ¿verdad? Que hablen más de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho, ¿verdad? Quisiera que abran el micrófono, todavía nos quedan unos minutitos antes que vayamos a un momentito de oración, para compartir, para que usted nos diga cuál ha sido su experiencia, qué le ha parecido la enseñanza de esta noche, si tiene alguna pregunta, si hay algo que usted quisiera en que le podemos ayudar, ¿verdad? No porque tengamos que dar una respuesta inmediata, pero sí para ayudarnos a entendernos un poquito más, y entender algunas advocaciones. De eso vamos a hablar más adelante. Dice por ahí, bueno, estoy leyendo aquí un mensaje, ¿verdad? Que se me quitó rápido, bueno, era de Gaby, pero se me quitó muy rápido, ¿verdad? Pero a ver, ¿quién tiene alguna pregunta o comentario? Buenas noches, bendiciones. Cintia, gracias por estar con nosotros. Bueno, vea, tal vez yo siempre he tenido una duda. Bueno, respetamos la Virgen María y sabemos que es la madre de nuestro Señor Jesucristo, Sí. pero yo siempre he tenido una duda respecto al nacimiento de Jesús. Sabemos que Jesús nació en un pesebre y ella fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de la sombra. Pero cuando Jesús nació, ella tuvo sangrado, o sea, ella tuvo sangrado como cualquier mujer de nosotros que tenemos un parto con sangre. Escucho. Bueno, es interesante su pregunta y podríamos ampliarlos mucho más, ¿verdad? Ahorita lo que quisiera decirle, Cintia, y para todos, la Iglesia afirma la doctrina de la virginidad perpetua de María Santísima. Esto significa que ella fue siempre virgen, ¿verdad? Antes, durante y después de dar a luz a Jesucristo. La Iglesia, por supuesto, ¿verdad? Guiada por el Espíritu Santo, por eso hablamos de la continua acción del Espíritu Santo, se fundamenta en una correcta interpretación de la revelación, tomando en cuenta la Biblia y la tradición apostólica, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo sería, digamos, ese parto de la Virgen María, ¿verdad? Porque es lógico que usted, Cintia, más si usted es madre, ¿verdad? Más si usted ha dado a luz y sabe lo que significa traer un hijo al mundo, ¿verdad? Lo que pasa, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que pasa. Entonces, para interesarla todavía más, no por mi respuesta, Cintia, sino que yo quiero invitarle a usted y a quienes nos están escuchando que lean el Catecismo de la Iglesia Católica, Virginidad de María en el Catecismo. Van a leer, les voy a dejar una tareita. Por su pregunta ya me dio espacio para dejarles una tarea. Vamos a leer, yo también me comprometo a leer el numeral del Catecismo del 496 al 501, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos interesa aprender más, ¿verdad? Virginidad de María en el Catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 496, 497, 498, 499, 500 y 501, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que comprender más la Virgen María. La respuesta de lo que usted me está haciendo, específicamente ahí va a encontrar parte de, pero también
voy a tomarme un espacio para, para que en el próximo encuentro que tengamos, poder iluminarle un poquito más esta pregunta. ¿Alguien más? William, Sí, le bueno, escucho. con relación a esto, cualquier cosa me corrige. Una charla de un sacerdote, él Milena, había explicado, sí, que bueno, María fue concebida sin pecado original y los dolores de parto son consecuencia del pecado original. Entonces, que por esa razón ella no pudo haber concebido o en el nacimiento de Jesús, en el parto, haber tenido dolor alguno correcto. por ese hecho. Ujú. Milena, está en lo correcto. Es correcto, Milena. Es correcto lo que estás diciendo, ¿verdad? Más aún, yo podría agregarle, ¿verdad? Dentro de una doctrina correcta, ¿verdad? María fue virgen antes de la concepción. Concibió sin intervención del hombre. Al concebir, no perdió la virginidad. El parto fue milagroso, sin dolor. Lo que estás diciendo, Milena, permaneció virgen después del parto, ¿verdad? Y siempre conservó la integridad virginal. ¿Ves? Esas son afirmaciones que podemos hacer de la Virgen. Ahorita, cuando Cintia me hacía la pregunta, es que me dio pie para darles una tarea, ¿verdad? Que es leer el catecismo. ¿Por qué? Para que ustedes no solamente se queden con lo que aquí compartimos, ¿verdad? Sino que podemos ir un poquito más allá. La intervención que Milena está haciendo es correcta y por eso doy estas afirmaciones, ¿verdad? María fue virgen antes de la concepción, concibió sin la intervención del hombre, ¿verdad? Al concebir no perdió la virginidad, el parto fue un parto milagroso sin dolor, permaneció virgen después del parto y siempre conservó la integridad virginal. Por eso la iglesia enseña sobre la perpetua virginidad de la Virgen María. ¿Alguien más? No se desconecten porque las preguntas son muy importantes. ¿Quién más? ¿Algún hombre que quiera participar? Porque la próxima semana también vamos a tener un espacio de preguntas y pues obviamente poder iluminarlos un poquito, ¿verdad? Don William, Sí, doña Blanca, le escuchamos. Gracias por participar. muchas gracias. Yo tengo una inquietud, ¿verdad? Uno a veces como mamá se pone, bueno, claro, ¿verdad? Con todo el respeto que eso corresponde, en el papel de la Virgen María, teniendo, si hubiera sido el caso, ¿verdad? Uno como tiene más de un hijo, ¿verdad? Generalmente uno se expresa y siempre está en función de hablar de los hijos, ¿verdad? Entonces, en las diferentes apariciones de la Virgencita, ella siempre habla de su único hijo, ¿verdad? Del Salvador. Y entonces yo lo pongo como un ejemplo práctico que por más humilde que sea la intervención de un segundo hijo, ¿verdad? De su obra, de ella tal vez estaría hablando también de un segundo hijo, ¿verdad? Cosa que nunca hemos escuchado en ese sentido, ¿verdad? Muy bien, doña Blanca, muy bien comprendido. Bueno, para todas y todos que están participando, doña Blanca interviene y nos hace recordar las mariofanías. ¿Qué son mariofanías? Son esas manifestaciones o lo que algunos llaman apariciones de la Virgen, ¿verdad? Quizás para nosotros las más conocidas es Fátima, ¿verdad? Que pues, ahora el 13 de mayo, lo recuerdan ustedes, que la iglesia habla del 13 de mayo, la aparición de la Virgen Fátima, se habla de la Virgen de Medjugorje, la Reina de la Paz, se habla, en fin, y lo que está diciendo doña Blanca es correcto, digamos, en las mariofanías, que no es el tema más importante para tratar sobre la Virgen María, lo aclaro, ya, no es el tema más importante, más aún, como Monseñor lo dijo al inicio, es un tema que la iglesia le presta atención por su mensaje, ¿verdad? Por su mensaje.
y por las conversiones que ahí se suscitan, ¿verdad? Donde hay un fervor, donde hay una oración, donde se despierta un gran amor a Dios, ¿verdad? Nosotros inclusive, bueno, yo en el caso mío lo digo a la distancia, pero quienes han tenido la oportunidad de visitar estos lugares, pues hace poco don Ernesto, Marlene y Monseñor y algunas otras personas tuvieron la oportunidad de visitar santuarios marianos y su experiencia, sin lugar a dudas, fue inolvidable, ¿verdad? Fue inolvidable, ¿verdad? Pero lo que doña Blanca nos ha dicho es correcto. En todas las mariofanías o manifestaciones o apariciones de la Virgen, el mensaje siempre indica o hace ver a su Hijo, ¿verdad? A su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero sobre eso quizás un poquito más adelante vamos a hablar para no quedarnos con la idea de la Virgen María solamente de las apariciones, sino conocerla más desde la palabra de Dios, conocerla desde la historia de la salvación, que es que eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Conocerla desde, no podemos desligarla de la historia de la salvación, sino centrarla en la historia de la salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un antes y hay un después. Y dirá Pablo allá por la carta a los Gálatas, y al llegar la plenitud de los tiempos, nació bajo la ley, nació de una virgen. En fin, estoy parafraseando el texto bíblico, pero lo vamos a comprender un poquitito más adelante. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quién más? ¿Servidoras o servidores también? William, tal vez, bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Gaby, por participar. Sí, mira, tal vez, obviamente lo que nos dice el catecismo y todo eso nos ayuda a aclarar muchísimas cosas. Y también otra cosita que nos puede reforzar es la parte de lo que es la tradición de la iglesia, ¿verdad? Lo que nos cuentan muchas visiones de místicos y místicas de la iglesia, o padres de la iglesia sobre lo que significa María, ¿verdad? Y hasta visiones de momento de la concepción de Jesús y visiones de la vida de María nos ayuda mucho a reforzar toda esta parte y todas estas duditas que tal vez podamos tener. Perfecto, muchísimas gracias. Vea qué importante la intervención que nos está haciendo Gaby, nos está iluminando también, nos está motivando para que nosotros vayamos un poquito más allá. Cuando hablamos de la tradición, ¿verdad? No estamos hablando de costumbres y prácticas, sino estamos hablando de aquellos conocimientos que de generación en generación se han ido transmitiendo a través de distintos medios, ¿verdad? O encuentros, dígase en concilios, ¿verdad? Los concilios, como el concilio de Letrán, en fin, el concilio ecuménico Vaticano II, el concilio Vaticano I, ¿verdad? En fin, es aquello que han dicho los padres de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, importante leer a San Atanasio, a San Jerónimo, a Orígenes, ¿verdad? Orígenes defendió la virginidad perpetua de María, ¿verdad? Y sobre todo haciendo un comentario al Evangelio de Mateo 2:17, ¿verdad? Él hace todo un estudio, Orígenes, y habla sobre la virginidad de María, ¿verdad? San Ambrosio llegó a decir, ¿verdad? La Virgen María no buscó la consolación de poder tener otro hijo, y eso está en un documento de San Ambrosio, ¿verdad? Así, por ejemplo, también Cirilo de Alejandría, ¿verdad? Haciéndonos entender y comprender sobre María, él dijo, se mantuvo madre y virgen, ¿verdad? ¿verdad? Antes y después de dar a luz, ¿verdad? Son cosas así pequeñas cositas que estoy citando en este momento, porque lo que nos ha dicho Gaby es muy importante, ¿verdad? Estamos tratando el tema conflictos pues, con María, ¿verdad? En algún momento quizás algunos sí pensaban que ese era ese tema, ¿verdad? Pero ven ustedes que nos está ayudando a comprender, nos está ayudando a comprender. Entonces, igual,
que no caigamos nosotros en cosas que no corresponden, ¿verdad? Resulta que había una vez, había un sacerdote, ¿verdad? Que visitó una comunidad. Un sacerdote fue a visitar una comunidad y fue a una casita muy humilde, que lo invitaron a tomar cafecito. Y al padre, cuando llegó a la casita muy humilde, usted sabe que cuando uno va a una casita de pueblo, lo invitan a entrar hasta la cocina, ¿verdad? En eso el padre entró, ¿verdad? Y cuando iba ahí por el caminito hacia la cocina, en el zaguán, ¿verdad? En el zaguán, vio un cuadro que estaba vuelto al revés. Ah, caramba, y le llamó la atención. Un cuadro vuelto al revés. ¿Por qué? Porque se le veía todo el polvo y las telas de araña y todo, pero el cuadro estaba vuelto al revés. El padre pasó a tomarse su agua dulce, su cafecito, qué sé yo, ¿verdad? Sus tortillitas. Pero él se quedaba con la duda, ¿por qué ese cuadro estará al revés? ¿Por qué ese cuadro estará al revés, verdad? Y no se quedó con la duda, sino que cuando ya venía saliendo de la casa le preguntó a la señora, dice, mire, pero ¿por qué tiene ese cuadro al revés? Dice, ay, padre, si le contara. Y dice el padre, pues cuénteme. Padre, le voy a contar. Es la Virgen de María Auxiliadora. Y la tengo al revés, dice, porque le pedí un deseo y no me lo complació, entonces la tengo castigada. Ahora le estoy pidiendo a la Virgen del Carmen. Es un chiste, es una historia, pero tenemos que aprender. La otra semana vamos a tener oportunidad para comprender cosas como estas, ¿verdad? Porque algunos pueden sentir mayor simpatía por algunas advocaciones, otros no, ¿verdad? Pero la gran invitación que hace María, Carta de Cristo, como proceso de formación y de enseñanza, es que nosotros conozcamos a la Santísima Virgen María tal como ella es. Atención, como ella es, tiempo presente, no estoy hablando como ella fue. Conocer a María tal como ella es. Dichosos, dichosas aquellas que en María ponen su confianza, que algún día, al cerrar los ojos para este mundo, los van a abrir y se van a llevar una gran sorpresa. Dichosos. Se cuenta de la vida de Don Bosco. Don Bosco estaba en su último momento, estaba agonizando. Ya habían cualquier cantidad de jóvenes que eran sacerdotes ya llamados salesianos, ¿verdad? Y Don Bosco estaba en sus últimos momentos. Mucha gente fuera del recinto donde estaba Don Bosco, la casa, muchos rezaban, ¿verdad? Y sabían que ya eran los últimos momentos de Don Bosco. Y Don Bosco, a como pudo, se incorporó un poquito y empezó a decir, sollozando, está aquí, está aquí. Quienes estaban más cerca de él se acercaron para ver qué decía. Y Don Bosco decía, está aquí. Está aquí María Auxiliadora. Está aquí. Y cerró los ojos. Y murió Don Bosco. Él dio su paso teniendo un momento muy especial con María Auxiliadora. Quizás, no sé si alguno lo ha tenido o lo llegará a tener, pero ciertamente tenemos una madre que nos cuida, que nos protege e intercede por nosotros. La Santísima Virgen María. Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Yo les agradezco la atención de esta noche. Este tema tiene una segunda parte. Por favor, no falten, no se lo pierdan.
todos los temas que se han venido compartiendo ha sido con mucho amor, sobre todo para poder entender y llevar una espiritualidad mariana de la mejor forma, ¿verdad? Entonces, no se lo pierdan, ¿verdad? No se lo pierdan. Y les invito a que ahí donde está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, ¿verdad? Para que oremos un momentito. Va a ser muy sencillo. Vamos a orar con una pequeña oración de un hombre que fue mariano y que nos enseñó también a conocer y amar a María. Si usted gusta, cierre sus ojos y repita conmigo. Virgen Madre de mi Dios, haz que yo sea tuyo, tuyo en la vida, tuyo en la muerte, tuyo en el sufrimiento, tuyo en el miedo y en la miseria, tuyo en la cruz y en el doloroso desaliento, tuyo en el tiempo y en la eternidad. Virgen Madre de mi Dios, haz que yo sea todo tuyo. Oración de Juan Pablo II. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sacratísimo corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía y la del mundo entero. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.